Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias por France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Rusia reivindicó tener supuestamente el control de Pokrovsk en la región de Donetsk, una posición estratégica que permitiría el avance de las tropas de Moscú hacia el oeste. Todo mientras en el norte también dicen controlar la localidad de Vovchansk en Kharkiv. Se conocen más detalles sobre la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Fuentes citadas por la agencia Reuters dicen que el republicano le había dado a Maduro hasta el pasado viernes para salir del país y que tras no cumplirse dicha demanda instó a las aerolíneas a considerar como cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Expectativa en Honduras por los resultados de las elecciones. Más de 24 horas después del cierre de urnas, continúa el conteo y la ventaja entre los dos principales candidatos sigue acortándose. Nasri Tito Asfura encabeza el sufragio con solo 500 votos por encima de Salvador Nasralla. Vamos a iniciar con noticias sobre la guerra en Ucrania, y es que el ejército de Rusia habría logrado el avance territorial más significativo dentro del territorio ucraniano desde principios de 2024, cuando tomó la ciudad de Avdiivka. Según el Kremlin, las tropas de Moscú habrían logrado tener el control total de la ciudad de Pokrovsk y la localidad de Vovchansk en Kharkiv. El presidente Vladimir Putin recibió dicha información por parte de las Fuerzas Armadas mientras se encontraba de visita en un puesto de mando este domingo, mientras que Kiev no ha confirmado estas afirmaciones. Pokrovsk, ubicada en la región de Donetsk, es actualmente una ubicación estratégica en el campo de batalla, ya que es el centro vial y ferroviario y un destacado punto logístico militar. Mientras que en el centro de Vovchansk, en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, permitiría a Moscú abrir un nuevo frente de presión a las tropas de Kiev y ampliar su presencia en la región de Kharkiv. Las fuerzas agrupándose en el centro liberaron la ciudad de Pokrovsk y continúa destruyendo unidades enemigas en Dimitrov. Además, algunas fuerzas del grupo avanzan con éxito en la región de Dnipropetrovsk. Pokrovsk es una dirección importante. Garantizará soluciones para las tareas que inicialmente establecimos al inicio de la operación militar especial. Previamente hablamos con Ignacio Montes de Oca, analista político, periodista independiente y escritor argentino, quien nos dio su opinión sobre cómo cree que encajan estos avances reportados por Rusia en todo el proceso que se está llevando a cabo para poner fin a la guerra. Lo que necesita Rusia en este momento es instalar la idea de que es imparable e invencible. Estos anuncios se inscriben en ese contexto, pero la realidad es que no es imparable ni invencible. Repito, la pérdida de 3-1 implica que, por más que haga avances muy pequeños, los costos son demasiado altos. Solamente para dar un ejemplo, en el Donetsk, en el lugar de Donetsk, en donde está Pokrovsk, las bajas rusas suman 250.000. La cantidad de bajas supera aproximadamente en 7 veces las pérdidas rusas en Afganistán. Con esto es posible imaginarse que son avances lentos y que además son costos altísimos. Rusia necesita instalar la idea de avances magníficos y victoriosos, pero solamente para hacer política en el contexto de las negociaciones para un alto el fuego. Mientras tanto, en medio de la presión por avanzar en las negociaciones impulsadas por Washington, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido en Francia por su homólogo Emmanuel Macron. Ambos mandatarios insistieron en que tanto ucranianos como europeos deben ser parte de las negociaciones de paz. Zelensky volvió a acumular millas y repitió parada en París, la segunda en 15 días. Una reunión en el Elíseo con su homólogo francés que le sirvió de termómetro en cuestiones clave como el debate territorial o económico en relación a los activos rusos congelados. La cuestión territorial es la más difícil. Las cuestiones del dinero y la reconstrucción, en mi opinión, y hablo con sinceridad, ya que lo hemos debatido, son por supuesto difíciles de resolver sin la presencia de nuestros socios europeos porque el dinero está en Europa. A mí no me parece del todo justo. Y la cuestión de las garantías de seguridad también es crucial. Necesitamos compromisos concretos por parte de Estados Unidos y compromisos concretos por parte de Europa. Sintonía entre ambos y demandas a Washington para que tanto ucranianos como europeos puedan ser parte de una mesa de negociación central, donde además de Kiev suelen sentarse solamente Washington y Moscú.
Ucrania es la única que puede hablar de territorios. Se trata de sus propios territorios y soberanía, reconocidos por el derecho internacional. Cuando hablamos de garantías de seguridad, estas no se pueden discutir ni negociar si los ucranianos, los dueños de los territorios, no están sentados a la mesa y sin que los europeos y todos los aliados de la coalición de voluntarios estén presentes, porque son los garantes y porque también se trata de la seguridad del territorio europeo. El máximo mandatario francés destacó que los planes de paz siguen en fase preliminar y que Rusia parece no querer como antes el alto el fuego. Por otra parte, Zelensky llegaba a París después de la dimisión de su mano derecha, Andriy Yermak, acusado de corrupción. En este sentido, Macron quiso apoyarle, destacando que la verdadera dictadura, dijo, está en Moscú. Cambiamos de tema. Se conocieron detalles de la llamada entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Según la información revelada por la agencia de noticias Reuters, Maduro estaría dispuesto a dejar el poder, pero con unas condiciones que ya fueron rechazadas en su mayoría por Trump, quien le habría dado un plazo hasta el pasado viernes para abandonar Venezuela. La historia la tiene Samuel Salgado Castro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila su remix No a la guerra, sí a la paz. Pero se estaría quedando sin opciones, según 4 fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters e informadas sobre la llamada que sostuvo con Donald Trump el pasado 21 de noviembre. El cierre casi completo del espacio aéreo venezolano, sugerido por Trump el 29 de noviembre, sería la principal consecuencia del incumplimiento de Maduro al ultimátum que el republicano le habría hecho durante la llamada. Según las fuentes, durante la conversación telefónica de menos de 15 minutos, Trump le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera junto con sus familiares, una semana que expiró el pasado viernes. Pero el pedido de Trump distaría de las exigencias de Maduro. El líder venezolano estaría dispuesto a dejar el poder, pero con ciertas condiciones. De acuerdo con 3 de las fuentes citadas por Reuters, Maduro pidió total amnistía para él y sus familiares, el fin de una investigación que el gobierno venezolano enfrenta ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad, el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses, incluidas aquellas que pesan contra más de 100 funcionarios venezolanos, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción. Gobierno legítimo de Venezuela. Y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino antes de convocar nuevas elecciones, según 2 de las fuentes consultadas. No está claro si Nicolás Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump mantuvo conversaciones el lunes con sus principales asesores para discutir los siguientes pasos de la campaña de presión sobre Venezuela. Honduras vive horas de incertidumbre tras las elecciones presidenciales del domingo. A esta hora el conteo provisional está detenido al 57% con un empate técnico de los 2 candidatos opositores. Solo 500 votos separan al conservador Nasri Asfura y al liberal Salvador Nasralla. El informe es de Samuel Salgado Castro. Buenas noches, pueblo hondureño. La más reciente información del Consejo Nacional Electoral dejaba este lunes al mediodía un virtual empate entre los 2 principales candidatos a la presidencia, Nasri Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal. Ambos rondaban el 40% de los votos, separados por apenas 515 sufragios. Sin embargo, la caída del portal oficial de resultados ha alimentado las sospechas entre algunas campañas. Nasralla publicó que sus proyecciones internas lo daban ganador con 44,6%, mientras el Partido Nacional lo acusó de precipitarse. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, pidió calma y paciencia en redes sociales ante lo que llamó un empate técnico, un pedido que parece ser escuchado en las calles. Espero que esto cambie, porque la situación que hemos vivido estos 4 años ha sido duro, ¿verdad? Esta gente solo se ha dedicado a, ¿verdad? Bueno, no hicieron nada en 4 años, ¿verdad? Entonces el pueblo está esperando, ¿verdad?, que este país prospere. Que mejore las cosas en este país, gane quien gane, puede ser Tito, puede ser Salvador Nasralla, para que sacar este país adelante, para que no haya muchos delincuentes aquí y para que ya no anden saqueando las arcas, ¿me entiendes?
Pero las elecciones generales de Honduras no fueron ajenas a la interferencia de Estados Unidos. Donald Trump anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y aliado del candidato Asfura. Por su parte, Nasrallah también se inclina hacia la derecha, un intento de ambos candidatos a la cabeza por desmarcarse del impopular gobierno saliente de Xiomara Castro. En el sur de Perú, decenas de migrantes se enfrentaron con las autoridades locales cuando intentaban cruzar la frontera desde Chile con el objetivo de regresar a sus países de origen. Esto en medio del estado de emergencia declarado por el presidente interino José Gerí y que implica el despliegue del ejército para impedir el ingreso de migrantes indocumentados. Estas personas dicen tener identificación y que no pretenden quedarse en territorio peruano. Vamos a Europa con la industria aeronáutica. Las acciones del gigante Airbus cayeron 10% este lunes en la Bolsa de París. El mayor fabricante de aeronaves comerciales del mundo ordenó el viernes el aterrizaje forzoso y la retirada temporal de más de 6.000 aviones de su modelo más vendido, el A320, tras detectar una falla informática aparentemente causada por altos niveles de radiación solar. Jesús Yajure nos amplía. Una falla por radiación, 6.000 aviones afectados y la caída en picada en el valor del mayor fabricante de aviones comerciales del mundo. Las acciones del gigante europeo Airbus cayeron 10% este lunes en París, tras un fin de semana frenético en el que al menos la mitad de la flota mundial de aviones fueron retirados de servicio tras detectarse una falla informática en el modelo A320, provocada por altos niveles de radiación solar. Se trata del formato más vendido por Airbus y la falla provocó retrasos o cancelaciones de vuelos en todo el mundo. La compañía dijo el lunes que menos de 100 esperaban por actualizaciones en software. De un total de aproximadamente 6.000 aeronaves afectadas, la gran mayoría ha recibido las modificaciones necesarias. Trabajamos con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de las menos de 100 aeronaves restantes y garantizar que puedan volver a entrar en servicio. El 30 de octubre, un A320 operado por JetBlue con ruta entre Cancún y Newark en Estados Unidos cayó en picada repentinamente y debió aterrizar de emergencia en Tampa, Florida. Una experticia determinó una vulnerabilidad informática causada por la radiación solar que corrompía la data crítica de altitud de la aeronave. Al menos 20 aerolíneas cuentan con modelos A320 en sus flotas. El fabricante europeo apuró cambios en el software más rápido de lo esperado, evitando una crisis prolongada. La falla afectó también el avión del Papa León XIV. Un técnico debió volar de Roma a Estambul para actualizar el software en el Airbus papal, según el Vaticano. Este lunes también se conoció que Airbus encontró fallas de calidad en paneles de fuselaje que han causado retrasos en las entregas, en medio de una carrera con su más cercano competidor, Boeing. Vamos al Líbano, donde el Papa León XIV llevó a cabo su segundo día de visita al país en el marco de su gira por Medio Oriente. El líder de la Iglesia Católica llegó al santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, un lugar venerado por católicos y musulmanes. Segundo día de visita oficial del Papa León XIV en Líbano. El sumo pontífice llegó primero en el papamóvil al monasterio de San Marón. Rezó sobre la tumba de San Charbel, un destacado santo maronita libanés del siglo XIX. Él no viene solo por nosotros los cristianos, viene por todo el Líbano. Esperamos que todos se mantengan unidos y que este país pueda vivir en paz y con amor, y eso es todo. El Papa hizo un llamado para la paz en el país, donde los bombardeos israelíes contra Hezbollah arrasaron al sur. El Santo Padre arribó luego al icónico santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, donde una inmensa estatua de María, venerada tanto por cristianos como musulmanes, domina la capital Beirut. Es estando con María junto a la cruz de Jesús que nuestra oración, ese puente invisible que une corazones, nos da la fuerza para seguir esperando y trabajando, incluso cuando estamos rodeados por el ruido de las armas. En sus discursos, el Papa reiteró sus pensamientos a la juventud. La emigración de los jóvenes libaneses por el contexto socioeconómico y político es fuente de preocupación permanente en el país mediterráneo. Espero que la gente se una por el bien de la paz y por el bien del Líbano y de su juventud, porque hay mucha emigración, muchos se están yendo, así que espero que podamos hacer algo por ellos para que permanezcan en su país. Por la tarde, el Papa presidió un encuentro interreligioso en la capital.
Líbano es el único estado árabe con un presidente cristiano, aunque cuenta con 18 comunidades reconocidas. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.